Buen día, mi nombre es Melanie Urdaneta, soy estudiante del quinto año de medicina y el día de hoy, junto con mis compañeros, daremos continuación al temario de la cátedra de biofísica. Hoy hablaremos acerca de hemodiálisis, hemofiltración y hemodiafiltración. De antemano le damos las gracias a todos por su tiempo y atención. Sin nada más que acotar, daremos inicio con el tema. Y para ello es necesario hablar de estos órganos, que son los riñones, que son un par de órganos que se encuentran en la parte posterior del peritoneo y tienen una forma de aluvia. A su vez, reciben el 20% del gasto cardíaco, debido a las múltiples funciones que ejecutan, dentro de las cuales podemos destacar el control del balance hidroelectrolítico, gracias al control del volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales. Esto lo hace a través de la eliminación de agua y electrolitos como son sodio, potasio, cloro, mediante la orina. Asimismo, permite la eliminación de sustancias de desecho. Además, permite el control de la presión arterial mediante la liberación de factores vasoactivos, como lo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Asimismo, sintetiza glucosa a partir de aminoácidos durante periodos de ayuno prolongado, lo que conocemos como gluconeogénesis. A su vez, permite la liberación de la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25-dihidroxivitamina D, la cual está íntimamente ligada con el metabolismo del calcio y el fosfato. Asimismo, permite el control del equilibrio ácido-base. Esto lo hace a través de la eliminación de hidrogeniones y la absorción de bicarbonato, o viceversa. Todo depende de las necesidades del organismo. A su vez, controla la eritropoyesis, debido a que libera la eritropoyetina que estimula la médula ósea para la formación de glóbulos rojos. Debemos saber que la unidad funcional de estos órganos es la nefrona, y esta es la responsable de la producción de orina. Debemos conocer que esta está constituida por el corpúsculo y el sistema tubular. El corpúsculo está dado básicamente por el glomérulo. Este a su vez tiene una porción vascular y una porción epitelial. La porción epitelial está dada por la cápsula de Bowman. Esta engloba los componentes vasculares del glomérulo y consiste en dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. Entre ambas hojas tenemos el espacio urinario o espacio de Bowman. En la porción vascular tenemos que está dada por la arteriola aferente, los capilares glomerulares y la arteriola eferente. Y el sistema tubular, como lo conocemos, está dado por el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Todas estas son estructuras que tienen como función la formación de orina. La orina es un producto orgánico formado por agua y una cantidad de sustancias en disolución. La formación de esta está dada por varios procesos, en que podemos destacar la filtración glomerular, que es el proceso inicial para su formación. Esta no es más que el paso de solutos y líquidos a través del filtro glomerular al espacio de Bowman. Como sabemos, estas se basan en las fuerzas de Stirling. Hay fuerzas que se oponen y fuerzas que favorecen. Dentro de las fuerzas que favorecen tenemos la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión hidrostática del espacio de Bowman, mientras que las fuerzas que se oponen están dadas por el gradiente de presión oncótica. Tanto la presión oncótica del capilar glomerular y la presión oncótica del espacio de Bowman.
Para valorar la eficacia de la filtración glomerular, que ésta en un individuo sano debe tener unos valores de tasa de filtración glomerular de 125 ml minuto o 180 litros al día. Debemos valorar diferentes parámetros, entre los que podemos destacar el flujo sanguíneo renal, que es de 1,1 litros minuto. Y esto no es más que el volumen de sangre que se le ofrecen a estos órganos en un minuto de su funcionamiento. Por otra parte, tenemos el flujo plasmático renal, que es de 650 ml minuto, y esto corresponde al volumen de plasma que se le ofrecen a estos órganos durante un minuto de su funcionamiento. Además, debemos hablar de la fracción de filtración. Esta tiene un valor de 20%. Y corresponde al porcentaje de plasma que se convierte en ultrafiltrado. Y por último, y no menos importante, tenemos el coeficiente de filtración, que es de 12,5 ml minuto, milímetro de mercurio, que es la constante que expresa la eficiencia del filtro glomerular. Cuando estos parámetros no funcionan de forma adecuada, es decir, cuando el riñón no funciona de una forma apropiada, tiene una función deficiente o nula, la presión arterial, así como los productos de desecho, especialmente los azoados, como lo son la urea y la creatinina, los líquidos corporales, van a aumentar a niveles que son peligrosos. Y es allí donde entran las técnicas de depuración extrarrenal, o también conocidas como técnicas de reemplazo renal, para compensar una función renal deficiente. Hoy en día, el uso de estas técnicas, basadas ya sean en difusión, convección o la asociación de ambas, es cada vez más frecuente. Y cada una de sus técnicas tiene ciertas especificidades y la preferencia por alguna de ellas suele ser decisión del médico tratante. Y ahora hablaremos un poco de la historia. Y para ello debemos irnos a 1843, donde René Dutrochet, que es el padre espiritual de la hemodiálisis, descubrió la transferencia de agua entre las células. Además, propuso que la producción de orina se realizaba por un proceso de filtración química. Para el año 1854 tenemos que Thomas Graham describió el comportamiento de los líquidos corporales a través de una membrana semipermeable, así como también definió dos tipos de sustancias, que hoy conocemos como cristaloides y coloides. Para el año 1884 aparece la hirudina, un anticoagulante, el cual marca el inicio de la utilización de estos medicamentos durante este tipo de procedimientos. Para 1913 se realiza la primera hemodiálisis en animales. Esta usa como principio físico la difusión y fue realizada gracias a John Abel y colaboradores. Para ello utilizaron el riñón artificial de Abel. Para el año 1924 se realiza el primer intento de diálisis en humanos. Este, lamentablemente, no fue fructífero debido a que los dos pacientes, los cuales se realizó el procedimiento, fallecieron debido a que estaban muy enfermos y recibieron muy poco tiempo de diálisis. Para el año 1940 tenemos que William Kolb fue el hombre que desarrolló un dializador con gran superficie, que es el primer riñón artificial, siendo este uno de los símbolos de la nefrología mundial. Para el año 1945, este realizó la primera hemodiálisis clínica exitosa. En 1947 aparece la hemofiltración, cuando Niels Alwals logró eliminar el exceso de agua a través de una membrana de celulosa, aplicando presión negativa.
Y como nuestro país no puede quedar fuera de la historia, tenemos que para 1955 llega a Venezuela Reunión Colf, específicamente al Hospital Colón Odión de La Guaira, y para el año 1967 se inicia el programa de diálisis crónica en Maracaibo, de la mano del doctor Bernardo Iturbe. Ya para 1966 aparecen las fístulas arteriovenosas, que no son más que un procedimiento quirúrgico en el cual se une una arteria y una vena. Actualmente es el acceso vascular de preferencia para este tipo de procedimientos y este tipo de técnicas. Además, para esta época, los dializadores fueron modernizados. Las membranas eran más delgadas y tienen múltiples poros u orificios similares al tamaño de los capilares sanguíneos, teniendo así una mayor área de superficie y mejorando significativamente la diálisis. Y por último, y no menos importante, para el año 1977, el doctor Lebel combinó de forma deliberada los dos principios físicos que les he comentado, la difusión y la convección, llegando de esta forma al mundo moderno lo que conocemos la hemodiafiltración como una nueva técnica. Como sabemos, las distintas modalidades de la filtración sanguínea solo cumplen de forma parcial las funciones de riñón. Y estas pueden ser clasificadas siguiendo los siguientes criterios, según su complejidad y en simples y combinadas. Simples cuando se basan en la aplicación de un solo principio físico, por ejemplo, la difusión como la hemodiálisis, o combinadas cuando se combinan dos principios, como en la hemodiafiltración. También se pueden clasificar según su duración, en intermitentes cuando duran menos de 4 horas, híbridas cuando duran más de 6 horas y continuas cuando duran más de 24 horas. También las podemos clasificar según la selectividad de la membrana. Estas, a su vez, pueden ser de bajo flujo u alto flujo. Las de bajo flujo son aquellas donde el dializador que se utiliza tiene una baja permeabilidad hidráulica y el tamaño de sus poros es pequeño. Esto quiere decir que solo va a depurar solutos con un peso molecular menor a 5000 Dalton. Por otra parte, tenemos la de alto flujo, que estas es donde el dializador utilizado es de alta permeabilidad hidráulica y el tamaño de sus poros es mayor. Esta técnica pretende mejorar la calidad de la diálisis. Asimismo, las podemos clasificar según su principio físico, en difusivas, convectivas y absortivas. Las difusivas consisten en el paso de solutos por un gradiente de concentración, mientras que las convectivas se refieren al paso de agua y solutos por un gradiente de presión. Y por último, las absortivas corresponden a la fijación de moléculas en la membrana. Buenas tardes, mi nombre es Enger Usecha y yo le voy a dar continuidad a la exposición. Entonces explicaremos en qué consisten los métodos de depuración extrarrenal. El primero tenemos la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea en donde se trata de suplir parcialmente las funciones del riñón, como es el excretar agua, solutos, mantener un equilibrio ácido-base y un equilibrio electrolítico en el organismo, pero no suple las funciones endocrinas ni metabólicas explicadas anteriormente. ¿En qué consiste? Consiste en interponer dos compartimientos, como se muestra en la imagen, que la sangre y el líquido de diálisis a través de un filtro o membrana. ¿Qué va a hacer la membrana? La membrana lo que va a permitir es el paso de agua y de solutos de pequeño y mediano peso molecular a través de ellas para su intercambio. Este método
técnica está basado en el principio físico de la difusión, en donde se da por gradiente de concentración, el cual voy a explicar más adelante. Tenemos la hemofiltración. La hemofiltración es una técnica de depuración extrarrenal en donde no está dado por el principio de difusión, sino por el principio de la convección, en donde no se basa en un gradiente de concentración, sino se basa en la presión hidrostática que se le aplica al agua. En donde ya no vamos a tener un líquido de diálisis como vemos, sino que vamos a tener la sangre, y a esta sangre se le aplica una presión hidrostática, y la presión hidrostática que se le aplica extra va a crear un flujo, y este flujo de agua va a arrastrar lo que son las moléculas de pequeño y gran peso molecular a través de la membrana, que es lo que se denomina como efecto de arrastre. El líquido se elimina por ultrafiltrado, como podemos ver en la foto, y como el ultrafiltrado es excesivo, debido al flujo de agua y la presión hidrostática que se aplica, tenemos que aplicarle un líquido de sustitución al paciente, que tiene que ser puro, no piogénico. Se puede aplicar antes o después del filtro, como se puede observar en la imagen. Y los solutos que no son deseados no se restituyen, eliminando o disminuyendo su concentración en el organismo del paciente. Por último, tenemos la hemodiafiltración, en donde es una técnica de depuración extrarrenal, la más nueva, en donde se combinan ambos mecanismos. Tenemos el transporte difusivo de la hemodiálisis y el transporte convectivo de la hemofiltración. Entonces va a haber un líquido de diálisis. Que va a entrar en la membrana, y va a haber una presión hidrostática en donde todo se va a eliminar por el ultrafiltrado. Como las cantidades de líquido que se filtran son muy grandes, son mayores que en la hemofiltración, se necesita aquí también con un líquido de sustitución o líquido de reinfusión, infundir al paciente con para evitar las pérdidas mayores de líquido. Entonces se llama hemodiálisis predilucional cuando se diluye antes del filtro, o postdilucional cuando se aplica después del filtro. Y tenemos la hemodiafiltración con dilución mixta cuando es en ambos. Bueno, para seguir con la exposición, hablaremos sobre los principios físicos por los cuales se rigen las depuraciones extrarrenales, sabiendo que las depuraciones extrarrenales son intercambios de soluto y agua a través de dos compartimientos por medio de una membrana o filtro. Entonces tienen tres principios físicos, los cuales son la difusión, la convección y la absorción. Hablaremos primero de la difusión, en el cual este es el mecanismo por el cual se rige la hemodiálisis, en el cual hay distribución homogénea de partículas a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Acordándonos que un gradiente de concentración es la diferencia de solutos entre dos compartimientos. En este caso tenemos el compartimento sanguíneo, como lo podemos ver aquí en la imagen, y el líquido de diálisis. El transporte se va a determinar por el compartimiento que tiene mayor concentración hacia el que tiene menor concentración, que en este caso el que tiene menor concentración es el líquido de diálisis. Y va a llegar un punto en donde los dos compartimientos van a tener la misma concentración de solutos. Esto va a ser eficaz cuando el líquido de diálisis se produce de forma única, o sea, se pasa por el dializador de forma única, lo que se conoce como paso único, y se produce por un flujo contracorriente y paralelo al del líquido de sangre, como sale en la fotografía. La convección es el método por el que se rige la hemofiltración, en donde aquí ya no hay un gradiente de concentración, sino hay un gradiente de presión hidrostática que determina el paso de solutos y agua, en donde tenemos una presión hidrostática que se le aplica al compartimiento sanguíneo, como se puede observar en la foto, y esto va a producir un arrastre de agua a través de la membrana semipermeable. En el arrastre de agua es donde van acompañados los solutos, tanto de pequeño como de mediano peso molecular, a diferencia de la difusión, en donde los solutos que más se mueven son los solutos de pequeño peso molecular con gran movilidad. Y aquí se realiza el ultrafiltrado, como se puede ver en la imagen. Por último, y el tercer mecanismo, tenemos la absorción.
La absorción no es más que la adhesión de moléculas a una superficie, es decir, es la retención de un ion, de un átomo, de una partícula en una superficie o en un material que tenga potencial absorbente. Aplicándolo a los mecanismos de depuración extrarrenal, es decir, que un contaminante soluble es eliminado del agua por contacto de una superficie sólida, en este caso la membrana, como quise representarlo en el dibujo aquí presente. Este rectángulo amarillo representa lo que es la membrana, que tiene poder absorbente, y estas pequeños círculos rojos representan las partículas adheridas a su superficie. Bueno, ya he explicado lo que eran los principios físicos de la terapia de reemplazo renal, ahora vamos a explicar los elementos de la misma. Tenemos que los elementos de la terapia de reemplazo renal tenemos el acceso vascular, el circuito extracorpóreo, el líquido de diálisis o de reposición y la parte más fundamental, que es la de la membrana. Tenemos entonces, comenzaremos explicando lo de la hemodiálisis. Esta imagen, como la podemos observar aquí, es la de una máquina de hemodiálisis en donde se observan sus monitores, en donde tenemos los sistemas de protección, el sistema de bombeo, información sobre el sistema de calentamiento, sobre el intercambio, el cual vamos a desglosar más adelante. Entonces, aquí podemos ver en la representación gráfica cómo está compuesto lo que es la carcasa por dentro de la máquina que ya les había mostrado en la imagen anterior. Entonces tenemos primero el circuito extracorpóreo. ¿Qué es el circuito extracorpóreo? La sangre es extraída del paciente, como podemos observar en la imagen, a través de unas líneas, un circuito flexible de plástico, el cual es llevado al dializador, y después de hacer el intercambio, es llevado otra vez hacia el sistema vascular del paciente para reponerle el líquido. Entonces, este circuito está compuesto por varios ítems. Tenemos la bomba de sangre, como la pueden ver aquí, que impulsa la sangre a través de todo el circuito y puede impulsarlas a unas velocidades de entre 200 a 600 mililitros por minuto. Tenemos la bomba de infusión del líquido de heparina, esta. Tenemos la bomba de infusión del líquido de diálisis, como la podemos observar aquí. Algunos circuitos pueden llevar una bomba adicional para otro anticoagulante, si es necesario, y monitores. Tenemos el monitor de la presión venosa, el monitor de la presión de entrada, el monitor de la presión arterial y sistemas de protección, como tenemos el purgador de aire y detector de aire en el sistema venoso. Y también tenemos en la membrana la señal de fuga, que es cuando la membrana se rompe y la sangre se mezcla con el líquido de diálisis. Siguiendo tenemos el dializador, que tenemos que es la parte fundamental de lo que es toda la máquina, porque aquí en se produce el intercambio de moléculas y agua. Tenemos que se basa en una carcasa, como la podemos observar aquí, una membrana semipermeable que está en todo el medio, separando los dos espacios en compartimientos, que en se representa de mejor manera. Tenemos el compartimiento sanguíneo que pasa por en el medio, y en compartimiento externo, que es en donde se discurre el líquido de diálisis o compartimiento del dializado. Estos compartimientos están separados por la membrana semipermeable, que es aquí, vuelvo y repito, donde se produce el intercambio. Entonces básicamente es un tubo con 4 accesos. Tenemos 2 accesos para la sangre, lo que pueden ver aquí, el azul y el rojo, y 2 accesos para el compartimento del líquido de diálisis, que es estos que están aquí, los blancos. Ahora, ¿cuál es la característica funcional del dializador? Es el aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento? El aclaramiento es la diferencia de la concentración en sangre de una molécula a la entrada y a la salida del dializador para una molécula concreta. Esta está dada según el flujo de sangre, según el flujo del líquido de diálisis y según la eficacia del dializador. Siguiendo, tenemos los tipos de dializadores o tipos de membrana. Se pueden clasificar de dos maneras, según la forma en la que están constituidas y según el tipo de material con la que están fabricadas. Hablaremos primero de la forma. Hay dos tipos de formas. Tenemos los de placas paralelas, aquí, que son placas situadas unas unidas con otras de forma paralela, y entre cada placa separadamente circula
la sangre y el líquido de diálisis, y las de fibra hueca, que las tenemos aquí. Las de fibra hueca tienen, o también llamadas de forma de capilar, la sangre discurre en el dializador como en fibras dispuestas en formas de capilares que se encuentran en el interior del dializador, y por su parte externa discurre lo que es el líquido de diálisis. Siguiendo tenemos del material con la que están constituidas. Tenemos celulosa, sustituto de celulosa, celulosa sintética y la sintética. La celulosa fueron las primeras en usarse. El problema con la celulosa es un material obtenido del algodón procesado. El problema con la celulosa es que las membranas de celulosa en su superficie tienen abundantes radicales libres de hidróxido. Entonces el hidróxido libre en su superficie lo que hacía era activar al sistema de complemento de la sangre, y por eso las hacía bioincompatibles. Seguidamente se salieron al mercado lo que eran los sustitutos de celulosa. El sustituto de celulosa lo que fue que a estas membranas, antes de fabricarlas de la celulosa, se le añadía químicamente a la celulosa el acetato, el diacetato o el triacetato. Entonces formándose acetato de celulosa, diacetato de celulosa y triacetato de celulosa. Y con esto los radicales libres en su superficie disminuyeron significativamente, aumentando la biocompatibilidad de la misma. Las siguientes en salir fueron las de celulosa sintética, donde a la celulosa licuificada, antes de su formación, se le añadía un compuesto sintético que era un amino terciario, y con esto la biocompatibilidad aumentó muchísimo más. Y por último, las más nuevas y las mejores en el mercado, pero con alto costo, son las sintéticas. Las sintéticas no son de celulosa, son de poliacrilonitrilo, polisulfona, policarbonato, pero no son de celulosa. Estas membranas se pueden dividir en membranas de alto flujo y de bajo flujo, y tienen unos poros más gruesos, con lo que este tipo de membrana se puede transportar mejor solutos de pequeño y mediano peso molecular, cosa que las de celulosa no tenían. Estas membranas son las mejores actualmente, pero como ya les dije, tienen un alto costo. En la hemodiálisis también tenemos que observar otros componentes, como son el líquido de diálisis. ¿Qué es el líquido de diálisis? El líquido de diálisis es un agua tratada y purificada que se da durante la hemodiálisis y posteriormente es suplementada. Es suplementada con sodio a concentraciones de 138 a 140 mil equivalentes por litro. El potasio sérico del paciente va a determinar con cuánto potasio suplementamos esta solución, que puede ir desde 0 hasta 4 mil equivalentes por litro. El calcio, que va de 1.25 a 1.75 milimoles por litro. El magnesio, de 0.5 a 1 milimol por litro. Y un alcalinizante, que es el bicarbonato, que lo podemos usar en dosis de 35 mil equivalentes por litro, con una glucosa de 100 miligramos por decilitro. Esto tiene que ir a una temperatura de 35.5 a 37 grados centígrados. Es aconsejable individualizar los componentes de esta solución dependiendo de los perfiles necesarios para el paciente. Es decir, que cada compartimiento puede ir variando dependiendo de la patología o de lo que padece cada paciente. El anticoagulante. El anticoagulante más utilizado para la hemodiálisis es la heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada se usa debido a que la sangre, al tener contacto con el circuito extracorpóreo que se usa en la hemodiálisis, activa las vías de coagulación, por lo cual es necesario anticoagular al paciente. Se da en dosis de infusión. Al inicio se dan dosis de 50 a 100 unidades por kilogramo, empujados con suero salino fisiológico por las vías venosas, y se esperan de 1 a 3 a 5 minutos para que se disperse esa heparina antes de empezar la hemodiálisis, y después se da una dosis de perfusión de mantenimiento a unos 800 a 1200 unidades por hora. Ya hablando de otro método como la hemofiltración es básicamente, tiene también un circuito extracorpóreo con bombas, con el monitor de presión, con la bomba de infusión de heparina, como ya le habíamos dado,
Pero lo que cambia aquí son las membranas. Las membranas de la hemofiltración tienen que ser de alta permeabilidad, que un alto flujo, porque necesitan flujos sanguíneos, pasar flujos sanguíneos de mayor de 400 mililitros por minuto. Entonces son membranas sintéticas, como ya se los había explicado antes. Y aquí no va a haber un líquido de diálisis porque no, como ya les dije, no usa un transporte difusivo. O sea, no es a través de un gradiente de concentración, sino a través de un gradiente de presión hidrostática. Entonces el líquido de diálisis no va a estar. Aquí podemos observar una máquina le traje un ejemplo de una máquina de hemofiltración, pero que también hace ambas hemofiltración como hemodiafiltración. Y aquí podemos observar lo que es un circuito. Tenemos la arteria, las bombas y tenemos el líquido de reposición. El líquido de reposición se puede añadir antes del filtro, siendo predilucional, lo que mejora el riesgo de coagulación, pero disminuye la eficacia del proceso, ya que parte del ultrafiltrado va a ser líquido de reposición, o también lo podemos hacer postdilucional, aquí como podemos ver aquí, lo que disminuye lo que aumenta, perdón, el riesgo de hemoconcentración, pero aumenta también la eficacia del proceso. Y en la hemodiafiltración tenemos ambos circuitos extracorpóreos. O sea, vamos a añadir lo que es el transporte difusivo con el transporte convectivo. Entonces, al circuito extracorpóreo de la hemofiltración, como ya le hemos dicho, con métodos de protección, las bombas que ya mencioné, la anticoagulación que ya les mencioné, le vamos a añadir el líquido de diálisis, que va a discurrir por la cámara externa de la membrana, y entonces además de extraer líquidos por un mecanismo convectivo, también lo va a hacer por un mecanismo difusivo. Entonces aquí tenemos una representación gráfica en donde tenemos una hemodiafiltración con dilución mixta, ya que tiene una reposición prefiltro y una reposición postfiltro. Siguiendo la bomba de infusión, tenemos la heparina, el filtro, ambos mecanismos, el convectivo y el difusivo, y se retorna entonces la sangre al sistema vascular del paciente. Hablemos un poco acerca de lo que son los factores que influyen en la diálisis, como tal en el filtrado de estos solutos. Entonces, si nosotros empezamos con las técnicas de difusión, en donde tenemos la hemodiálisis, vamos a tener diferentes factores que influyen específicamente o todos en base a la eficiencia del dializador. En la hemofiltración vamos a tener también otro: coeficiente de cribado, concentración sanguínea del soluto y flujo de ultrafiltrado. Y en la hemodiafiltración, el flujo de infusión, el flujo de sangre y la presión transmembrana. Cuando hablamos entonces de la hemodiálisis, decimos que la eficiencia del dializador es muy importante, también denominado COA, y es un parámetro que nos da el fabricante. ¿Qué nos dice este COA? Simplemente la cantidad o ml de sangre que se van a filtrar efectivamente en un minuto. Y todo depende de cómo esté fabricado y de la composición de su membrana. Cuando hablamos de la superficie eficaz, nos referimos a esa superficie que tiene cada membrana para poder filtrar todos estos solutos. Y nos referimos a que si hay mayor superficie, mayor filtrado o mayor difusión de los solutos va a haber. Si nos vamos al flujo sanguíneo, entonces tenemos que si nosotros aumentamos el flujo sanguíneo vamos a tener un mayor filtrado, pero como lo habíamos dicho, casi todo tiene que ver con el coeficiente con la eficiencia del dializador. Dando un ejemplo, si tenemos un flujo de 200 ml o una concentración de urea de 100, si hacemos la fórmula de clearance que nos indica cuánto líquido fue filtrado efectivamente, colocamos 200 de flujo, 100 al principio del dializador, es decir, en la entrada, y 25 en la salida, nos da 150 ml minuto. Es decir, que 150 ml minuto fue lo que se filtró efectivamente. Pero si lo aumentamos al 100%, con 400 nos da 200. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros aumentamos el 100% y vemos la diferencia entre los dos resultados, hubo una variación del 33%. Quiere decir que este filtrado, por más que nosotros aumentemos la cantidad de sangre, no va a ser directamente proporcional. Aunque se filtra más, no se filtra todo. En cuanto al flujo del diálisis, es prácticamente lo mismo y viene dada también por la eficiencia del dializador. Nosotros decimos que un dializador es de moderada eficiencia si está
con un COA de 300 a 500 y de alta con más de 700. Para flujo sanguíneo de 200 a 300 ml necesitamos un flujo de dializado o está estandarizado de 500 ml en minuto. ¿Y qué nos indica el flujo de dializado? ¿Qué es el flujo de dializado? Es el líquido encargado de hacer esas concentraciones distintas dentro del dializador para que se dé la difusión pasiva de estos solutos que nosotros queremos excretar o eliminar de la sangre. En cuanto al peso molecular, muy fácil. Si el peso molecular es bajo es porque la molécula es pequeña y va a tener mayor difusión a través de esos poros de X membrana. Pero si es mayor, la difusión va a ser más complicada debido a que no pasa por esos poros. Y en cuanto a la masa de Matías, recordemos que todos los solutos no están en igual cantidad en la sangre que en los hematíes o en los eritrocitos. Podemos dar un ejemplo como el sodio, que se encuentra o puede difundir de los hematíes al plasma con facilidad, pero la creatinina no. Y esto va a afectar en el filtrado como tal de este compuesto. Cuando llegamos a la parte de hemofiltración tenemos el coeficiente de cribado. Y es prácticamente lo que hablamos anteriormente, porque tiene que ver mucho con la permeabilidad o selectividad que tiene la membrana. Para darles un ejemplo, tenemos aquí diferentes tipos de membrana, de acuerdo a su composición y su material. Y si le doy un ejemplo, como le había dicho, la inulina, que es un compuesto que se obtiene de los vegetales y de las hortalizas, pero no es digerido por el cuerpo humano y es excretado por el riñón. Entonces, vamos a darles el ejemplo. Con una membrana de celulosa no modificada, la cuprofan, vamos a tener una selectividad y un coeficiente de cribado bajo, teniendo en cuenta que 1 es lo más parecido al agua o lo que difunde más rápido. Este coeficiente de cribado para la inulina con el cuprofan va a ser de 0,32. Pero si utilizamos una de alta permeabilidad como el acrilonitrito, va a tener un coeficiente de cribado de 0,78. Y aquí nos indica cómo pasa más fácil con esta de alta permeabilidad que con esta que es de baja. Si tenemos concentración sanguínea de soluto adecuado, se van a filtrar bien. Si no, obviamente no. Entonces es directamente proporcional. Y en el flujo del ultrafiltrado tenemos que va a depender mucho de dos cosas. Uno, el coeficiente de filtración o de ultrafiltrado y el coeficiente, la presión transmembrana. La presión transmembrana simplemente es las diferentes presiones que están en el dializador, dado por la máquina, dado por el flujo sanguíneo y dado por las proteínas que se encuentran no en el flujo sanguíneo que no son dializadas, pero también por el líquido que se encuentra en la periferia. Estas medidas se van a dar en milímetros de mercurio y tienen que ver mucho con el coeficiente de ultrafiltrado, debido a que el coeficiente de ultrafiltrado es la permeabilidad que tiene la membrana a el agua, en este caso la sangre, por cada milímetro de mercurio que hay de presión. Es decir, si nosotros queremos filtrar más cantidad de agua o de sangre en este caso, vamos a necesitar más presión. Si necesitamos menos cantidad de líquido, menos presión. Ahora, la hemodiafiltración. Básicamente yo les dije, tiene que ver mucho con el flujo de infusión. ¿Por qué con el flujo de infusión? Porque con este flujo nosotros vamos a hemoconcentrar la sangre, vamos a hemodiluir o la vamos a dejar parcialmente igual. Entonces, si nosotros lo hacemos predilucional, que es colocarle el líquido de restitución antes del dializador, vamos a tener menor complicaciones pero menor eficacia. ¿Por qué? Porque nosotros hemodiluimos la sangre, es decir, le agregamos líquido a una sangre que viene original del cuerpo y esto por obvias razones se hemodiluye, quitando complicaciones de trombosis o de coagulopatía dentro del dializador, no en el paciente sino dentro del dializador. Pero al mismo tiempo vamos a diluir esos solutos que hay en la sangre y va a ser menos la eficacia de la técnica. Si lo hacemos postdilucional va a ser totalmente lo contrario. Más complicaciones de qué? De que hayan coagulopatía o coágulos dentro del sistema, por más que utilicemos métodos como la heparina, pero vamos a tener una mejor eficiencia porque la sangre va a venir como viene del paciente y se va a poder dializar de una mejor manera.
En la actualidad se está manejando la mixta, superior, inferior, antes y después, pero obviamente, aunque da unos buenos resultados, no es igual que la postdilucional. La de elección ahorita es la postdilucional por más que tenga riesgo. Y también está en estudio ahora una que se hace dentro del dializador como tal, pero como está en estudio todavía no está muy bien comprobada, solamente se está estudiando y bueno, esperemos de buenos resultados en el futuro. Entonces, vuelvo y repito, en conclusión con la hemofiltración, de acuerdo a cómo tengamos el flujo de infusión, es decir, de restitución, vamos a tener nuestro resultado. En cuanto a los accesos vasculares, tenemos varios, pero vamos a mencionar aquí tres: la fístula arteriovenosa, el injerto de prótesis y el catéter venoso central, siendo de última elección y sin más remedio los accesos venosos centrales. En cuanto a la fístula arteriovenosa, es la anastomosis de una vena con una arteria, en donde esta va a tomar un mayor calibre debido a que las arterias obviamente manejan mayores presiones y sus capas musculares no se encuentran en las venas. Cuando esto sucede, vamos a tener una vía o un acceso vascular bien establecido para estas técnicas. Sus ventajas: duran mucho tiempo, tienen menos complicaciones y proporcionan un flujo sanguíneo adecuado. Sin embargo, se tardan mucho para que estas estén bien o estables o listas para ser utilizadas. Decimos que aproximadamente 3 a 4 meses. La canulación en ocasiones es complicada, no suele suceder. Da muy mala estética porque, como le habíamos dicho, estas venas se dilatan por las presiones que manejan luego de la anastomosis. Y en ocasiones este desarrollo es insuficiente, por lo que no pueden ser utilizadas. Entonces, ¿cómo podemos o dónde normalmente la podemos colocar? Radiocefálicas, humerocefálicas o en la vena basílica. Por otra parte, tenemos el injerto o prótesis, que es cuando falla la primera técnica, que consiste en un tubito o un catéter de teflón que se coloca entre una vena y una arteria. No es la unión de estos dos vasos. Tenemos mayor superficie de punción porque vienen hechos o elaborados para esto. Las técnicas para canularlas son mucho más fáciles, necesitan menos experticia, sin embargo igual es un procedimiento quirúrgico invasivo. Su tiempo de maduración es muchísimo más corto, decimos que aproximadamente 3 a 4 semanas, aunque lo ideal son 6, y es de fácil recuperación, más recuperación y reparación también quirúrgica más que la anterior. En cuanto a sus desventajas, mayor número de complicaciones trombóticas en este caso, también de infección, mayor necesidad de cirugías reparables porque se pueden perder con mayor facilidad si no se cuidan, y obviamente por ser prótesis son más costosas. Por último, pero igual son importantes, son los catéteres venosos centrales. ¿Por qué son importantes? Porque mientras nosotros realizamos el otro procedimiento, estos son los que nos van a salvar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Imposibilidad de reparación precoz de un acceso definitivo, como por ejemplo la fístula o en este caso el implante o el injerto. Aquel paciente que necesita un catéter por un periodo superior a 2 a 4 semanas. Cuando la reparación del acceso ha fracasado, obviamente necesitamos un acceso más rápido y este es el indicado. Y cuando tenemos un paciente que tiene una evolución de una falla renal muy abrupta, muy agresiva, y necesitamos empezar con estas técnicas de una vez. Este puede ser un paciente que lo conozcamos, es decir, que venga a nuestra consulta, lo estamos preparando para estas técnicas y fue muy rápido lo que sucedió y tenemos que empezar de una vez con estas terapias, o un paciente que nos llegue a la consulta y definitivamente haya que empezarles estas terapias, pues esta es la de mejores elecciones. Ahora, dando un breve resumen, tenemos las técnicas de reemplazo renal, en donde el líquido dializador entra por el dializador contracorriente y filtra la sangre o elimina las impurezas de la sangre. La sangre filtrada va por el extremo distal y entra al organismo por lo que llamamos los accesos vasculares.
accesos vasculares que pueden ser entre arteria y vena, y si anastomosamos estas dos, llamamos a este acceso fístula. La fístula hace que la vena aumente de calibre y posteriormente pueda ser cateterizada. Otra de las maneras que tenemos es colocando el implante o este tubo de teflón entre arteria y vena, el cual en ocasiones da una mejor superficie para poder cateterizar, pero tiene más complicaciones de infección y de trombosis. Y por último, la que menos se elige, pero es de primera instancia, que es el catéter central, en donde nos ayuda muchísimo, pero recordemos que tienen muchas contraindicaciones o desventajas. Bueno, para continuar, la terapia de reemplazo renal, a pesar de tener muchas ventajas, no está exenta de sufrir complicaciones. En este video vamos a clasificar esas complicaciones de acuerdo al momento de aparición. Aquellas que ocurren en la prediálisis, aquellas que ocurren en la interdiálisis y aquellas que ocurren en la postdiálisis. Sin embargo, tenemos que recordar que estas complicaciones no siempre se deben a la técnica de depuración extrarrenal empleada, sino que también pueden deberse a la insuficiencia renal del paciente o a su enfermedad de base. Entonces, las que ocurren en la prediálisis, primeramente tenemos la estenosis y la trombosis, que como todos ya sabemos, la estenosis es el estrechamiento de la luz del vaso. Por lo tanto, si esto ocurre, el tratamiento de la diálisis no va a ser completo. Y en cuanto a la trombosis, tenemos que en algunas situaciones podemos utilizar anticoagulantes. Las hemorragias van a deberse a distintas razones. Puede ser por aneurismas, por rotura de la anastomosis o por exceso de anticoagulantes. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, esta se va a deber a una desviación de más del 20% del gasto cardíaco hacia el acceso vascular. Las infecciones son la segunda complicación más frecuente y ellas pueden ser locales, que es lo que se conoce como tunelitis, que va a ser que la infección va a estar ubicada en el orificio del catéter, o pueden ser generalizadas, que son las más frecuentes, y es lo que conocemos como sepsis. Los microorganismos más frecuentemente involucrados en las infecciones van a ser Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Y finalmente tenemos el síndrome de secuestro, también conocido como isquemia distal, en donde el extremo distal de la arteria ligado a la vena va a sufrir isquemia y el paciente se va a presentar con extremidades frías, piel pálida, no se va a palpar pulso, pueden presentarse úlceras que no curan y por supuesto dolor. En cuanto a las complicaciones que ocurren en la interdiálisis, tenemos la hipotensión, que la causa más frecuente de esta es por un exceso del ultrafiltrado, pero también puede darse por el uso de antihipertensivos, por hemorragias, por la misma sepsis o por una disminución de la osmolaridad sérica. En cuanto a la reacción por pirógenos, es simplemente el paso de endotoxinas al circuito extracorpóreo. La hipertermia va a darse porque el líquido de la diálisis va a estar excesivamente caliente y se recomienda que esté a una temperatura de 35 grados centígrados. En cuanto al síndrome del primer uso, se conoce como una reacción anafiláctica en donde el paciente puede presentar prurito, sensación de quemazón, lagrimeo, disnea, diarrea, entre otros. Y finalmente la embolia gaseosa, que esta no es más que el paso de aire al circuito extracorpóreo. Y generalmente el aire siempre se va a dirigir hacia la parte más elevada, por lo tanto la clínica del paciente va a depender de su posición. Es decir, si tenemos un paciente que está sentado, el aire se va a dirigir al sistema nervioso central y por supuesto va a presentar hipertensión endocraniana.
En cuanto a las complicaciones que ocurren al final de la diálisis o después de la diálisis, tenemos las arritmias, nuevamente la hipotensión, tenemos calambres, que los calambres son muy frecuentes y generalmente a causa de estos es que los pacientes dejan de asistir a sus citas, a sus sesiones. Generalmente estos ocurren en las extremidades inferiores. También tenemos el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos, que estos generalmente se manifiestan cuando se da lo que se conoce con el nombre de síndrome del desequilibrio postdiálisis. Para continuar entonces tenemos las complicaciones de la hemofiltración y la hemodiafiltración. Las vamos a clasificar en dos grupos. Aquellas que se relacionan con la técnica empleada y aquellas que se relacionan con la clínica del paciente. De acuerdo a la técnica empleada, entonces tenemos la trombosis endoluminal, que es importante recordar que cuando vayamos a hacer estos procedimientos siempre debemos elegir venas de grueso calibre y de esta manera la inserción del catéter va a ser mucho más fácil y va a disminuir el riesgo de la resistencia. También tenemos hematoma en el sitio de inserción y el sangrado, que esto ocurre generalmente por una mala técnica en la inserción del catéter. La recirculación se conoce como recirculación a la sangre que ya fue filtrada se vuelve a filtrar y de esta manera se pierde lo que es la meta del procedimiento. La desconexión de las líneas, que esto generalmente es accidentalmente, el embolismo aéreo y finalmente la coagulación del hemofiltro, que en la coagulación del hemofiltro esta es una complicación muy frecuente y generalmente es la causa de que el sistema deba estarse recambiando constantemente. Por lo tanto, debemos tener previo al procedimiento una buena técnica de anticoagulación. Ahora pasemos entonces a las complicaciones que se relacionan con la clínica del paciente. Tenemos el sangrado, las reacciones alérgicas, la trombosis vascular, las infecciones, que ya dije cuáles eran los microorganismos más frecuentes, la hipertensión arterial, las arritmias, la anemia y hemólisis. También es importante destacar que pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas y alteraciones del metabolismo y el catabolismo. Entonces, las alteraciones hidroelectrolíticas, ya que el balance de líquido y electrolítico del paciente depende de la tasa de filtrado y del líquido de reposición. Entonces, siempre se tiene que estar monitorizando al paciente para estar pendiente de estos valores. Y en cuanto a las alteraciones del metabolismo y del catabolismo, en las terapias de reemplazo renal continuo se producen pérdidas de aminoácidos por el filtro, así como también de glucosa y de proteínas. Bueno, para continuar, hablemos un poco de las indicaciones de la terapia de reemplazo renal. Obviamente todo paciente que tenga insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, y que tenga cualquiera de estos criterios y que estos no puedan ser controlados, tiene indicación para una terapia de reemplazo renal. Todo paciente con sobrecarga hídrica, con hiperfosfatemia, con síntomas urémicos, que tenga una tasa de filtración glomerular menor a 10 mililitros, sin diabetes mellitus, o que tenga una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto con diabetes mellitus, que tenga pericarditis o que tenga una acidosis metabólica. Si lo queremos categorizar de acuerdo a la patología que se desee tratar, es decir, vamos a indicarle si le vamos a indicar a un paciente hemodiálisis o si le vamos a indicar hemofiltración o hemodiafiltración, ¿cómo sabemos cuál aplicarle? Se ha categorizado de la siguiente manera, en donde le vamos a aplicar hemodiálisis a un paciente que tenga trastornos electrolíticos o uremia. Le vamos a aplicar hemofiltración a un paciente que requiera manejo de líquidos, que tenga oliguria,
rhabdomiólisis, o que necesite eliminar moléculas de mediano peso molecular. Y le vamos a indicar hemodiafiltración a todo paciente que requiera manejo de líquidos igualmente, pero este se diferencia ya que se le va a indicar a un paciente que tenga sepsis, que requiera eliminar moléculas de alto peso molecular, que vemos que esto es lo que la diferencia de la hemofiltración. Todo paciente que requiera eliminación de solutos o de algunas intoxicaciones. En la actualidad, la hemofiltración ha resultado de gran beneficio para pacientes con desnutrición, con anemia, que tengan alguna complicación infecciosa como la sepsis y con alguna complicación neurológica. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a clasificarlas en absolutas y relativas. Alguna contraindicación relativa es los pacientes que sean poco colaboradores, que tengan secuelas graves de accidentes cerebrovasculares, que tengan arteriosclerosis con deterioro importante del estado general, enfermedades malignas con metástasis, hemorragias activas persistentes, cirrosis avanzada con encefalopatía y demencia. Y en cuanto a las absolutas, no existen contraindicaciones absolutas para la terapia de reemplazo renal. Si se quiere, esta terapia es el método de elección hoy en día para cualquier paciente con injuria renal. Por lo tanto, no existen contraindicaciones para la misma. La única excepción sería que el paciente tenga la opción a un trasplante renal. Bueno, y ya para concluir, vamos a recordar que la terapia de reemplazo renal, como ya les había comentado anteriormente, es el método de elección para todo paciente con una injuria renal. Además, son 3 los principios físicos encargados de estos procedimientos, como ya mis compañeros se los explicaron anteriormente, que son la difusión, la convección y la absorción. Otra conclusión es para que se aplique la terapia de reemplazo renal es necesario tener un acceso al sistema vascular del enfermo, de lo contrario es imposible el procedimiento. La técnica empleada dependerá de varios factores como son la clínica del paciente, la disponibilidad del equipo y la condición socioeconómica del paciente. Recordemos que aunque la hemodiafiltración es, si se quiere, el procedimiento que hoy en día tiene mayores ventajas y menos complicaciones, este es muy costoso. Por lo tanto, aunque un paciente tenga indicación para muchas veces el paciente no tiene la disponibilidad económica. Y ya por último, no existen contraindicaciones absolutas para la terapia de reemplazo renal. Esto es importante que lo recuerden. Y bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido de gran utilidad este video. Muchas gracias.